Bueno, si los fideicomisos, esos que estuvieron en la mera mira de ya sabe quién, de un solo jalón el gobierno pasado eliminó 109 de ellos, con una bolsa de 68,000 millones de pesos. Ahí le va los que destacaban: el Fondo Mixto, el CONAGIT del CONACYT, el Fondo de Desastres Naturales, FONDEN, el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, el Fideicomiso Fondo de Inversión y Estímulos al Cine. Uy, cómo lo extraña el cine mexicano. Y el Fondo para el Cambio Climático. Bueno, hace 6 años los sentenciaron a desaparecer. La palabra que se utilizó fue: hay corrupción y son opacos y no hay nadie detenido en ese tema. Pero hoy el pasado sexenio ya ve cómo pusieron a muchos intelectuales mexicanos, académicos de la UNAM y de otras instituciones, y al final les pidieron perdón. Bueno, no les pidieron perdón, pero dijeron: salga, perdón, no era usted la persona que estábamos buscando, casi. Bueno, los fondos y fideicomisos públicos no solo siguen vivos, sino que aumentaron. En el primer trimestre crecieron 25.2 real anual, alcanzando un total de 598,064 millones de pesos. Aunque el número de fideicomisos cayó de 167, bueno, es un decir, bajó 10, ¿no? De 167 a 157. Ahí lo tiene usted en pantalla. En un año, el saldo creció en 137,495 millones, según datos que Hacienda entregó al Congreso. Esto es información de Hacienda, ¿eh? Gerardo López es catedrático de la Universidad Panamericana y está con usted y con nosotros para que hablemos precisamente de estos temas. Gerardo, gracias por tu participación. ¿Cómo has estado? ¿Cómo te ha ido? Buenas noches. Javier, buenas noches. Muy bien, muchas gracias. A tus órdenes, Javier. A ver, ¿qué pasó con los fideicomisos? ¿Fue puro cuento? ¿Sí los desaparecieron? ¿Dónde está el dinero? ¿O dónde está todo, mi querido Gerardo? Sí, mira, efectivamente, desaparecieron en el último sexenio un número importante de fideicomisos, que son esos, pues, mecanismos donde el gobierno guarda recursos para ciertos fines específicos. Ajá. Y le da mayor flexibilidad al gobierno, pero hay un menor control de a dónde se van destinar esos recursos. Sin embargo, este año, comparado con el crecimiento que se tuvo el año pasado, encontramos que hay hay una mayor cantidad de recursos guardados en esos fideicomisos administrados por el gobierno federal, que han crecido, como lo comentabas, un 25% comparado con el año pasado. Me parece que hay una incongruencia entonces en el manejo de estos instrumentos financieros del gobierno federal respecto de lo que se venía haciendo o lo que se hizo en el sexenio anterior. Solo que vale la pena hacer una aclaración, Javier, de este incremento que se ha dado en este primer trimestre del año 2025, del total del número de fideicomisos que hace un momento comentabas, solo 5 de ellos son los que representan el 50% de recursos guardados en fideicomisos. ¿Y sabes cuáles son esos fideicomisos, esos 5? Uno, el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios. Dos, el de Administración y Equipo Militar. Tres, el Fondo de Infraestructura. Cuatro, el de Participación de Riesgos. Y cinco, el de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec. Estos 5 fideicomisos se llevan la mitad de los recursos que el gobierno federal tiene guardados en fideicomisos. Entonces, vale la pena analizar este crecimiento, a qué se debe, qué se busca, por qué, o por lo menos podemos nosotros especular qué es lo que el gobierno actual de la presidenta Sheinbaum está buscando, lo cual nos obliga a preguntarnos qué está sucediendo, por qué se incrementan y por qué solamente en estos 5 fondos diferentes. Podría en primera instancia decirse, bueno, podría interpretarse como un acto de, digamos, de prudencia financiera, ¿no? Y en donde un país que ahorra, pues tiene un gobierno que fortalece sus reservas, pero estas reservas que está pensando el gobierno aplicarlas, ¿en dónde? ¿Para qué quisiera este gobierno tener estas reservas? ¿Por qué las está incrementando? No se nos ha explicado por qué, lo que significa que pudiera ser
estar preparándose para alguna contingencia económica que no nos han explicado, que podríamos nosotros suponer que venga hacia adelante algún problema económico financiero para el gobierno de México y en general para este país, que no nos han advertido que exista. Sin embargo, ¿por qué está el gobierno haciendo estos guardaditos específicamente en el fondo más importante, que es el de estabilización de los ingresos presupuestarios? Ese es el primer punto. ¿Está bien ahorrar? ¿Cuál es el propósito de ese ahorro? No se explica. Nosotros podemos especular que es para atender algunas contingencias. Esto, ¿y cómo ha crecido este fondo de estabilización de ingresos presupuestales? Prácticamente en un 100%, Javier. Sí. Entonces, esto llama mucho la atención. Sí, Javier. Oye, Gerardo, a ver, ¿dónde está el dinero de los fideicomisos? ¿A dónde se fue? Ese es un tema importantísimo. Sabemos que de pronto desaparece una cantidad importante y entonces el gobierno federal toma esos recursos, los ingresa a la tesorería y ahí ya se desaparece la huella. No se explica a qué parte del presupuesto se aplica ese gasto. Nosotros podemos entender que lo aplica al gasto del gobierno federal en áreas pues que carecen de estos apoyos. Sí. Pero el gobierno no explica a dónde va. Sí sabemos de dónde viene, pero no a dónde se fue el gasto. Híjole, a ver, ahí la cosa es esto, digamos, es el asunto, se acusó que todo era opaco, se habló Sí. incluso de corrupción, pero pues ahora estamos ante la misma fórmula, pero con otros gobernando, ¿no? Con otros gobernando, ya no se dice que es un tema de corrupción y sin embargo vemos que está creciendo el ahorro en estos 5 fideicomisos. O sea, hay incongruencia o inconsistencia en las decisiones, pero en el fondo hay guardadito que está haciendo el gobierno federal, que no sabemos específicamente para qué. Pero esto va de la mano de la justificación. Ese guardadito nos está indicando que estás dejando de gastar el gobierno en ciertas áreas que están presupuestadas, y por otro lado, cuáles son ellas. Y lo que vemos es que, por ejemplo, los temas de educación, de atención al deporte, de investigación, lo que comentabas de cine, está totalmente pues desaparecido de la aplicación de estos recursos. Entonces, se está reservando una cantidad de dinero por ahí y no se nos explica hacia dónde va a ir. La falta de transparencia es lo que está señalándose claramente en esta administración de estos instrumentos financieros del gobierno federal, Javier. A ver, una última cuestión. Esto que está pasando es susceptible de que se investigue, porque, digamos, ¿dónde está la transparencia? ¿Dónde está la rendición de cuentas? Estos dos asuntos, fundamentalmente. ¿Es susceptible de ello o el gobierno se lo guarda y el gobierno decide? Para cerrar, Gerardo. El gobierno tiene la obligación de informar a dónde está a dónde quiere llegar con estas decisiones de la administración de sus fideicomisos. Tiene que informar a dónde van los recursos o para qué los está guardando. Y la sociedad tiene la capacidad de pedir a través de estas obligaciones de transparencia la información precisa. El gobierno tiene la obligación de informarlo y de ser transparente en su administración, en su ejercicio y en las decisiones, que aquí hay un tema también de concentración de poder en el gobierno federal mexicano. Es lo que nosotros vemos en estos movimientos de los fideicomisos en este primer semestre del primer año de gobierno de la presidenta Sheinbaum. Gerardo López, te mando un saludo. Muchas gracias que estuviste con nosotros, Gerardo. Buenas noches. Un abrazo, buenas noches. Gracias, buenas noches.